Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, el canal de todos ustedes. Y bienvenidos al programa de Crítica en 8, en esta ocasión, dedicado al patrimonio de Canarias. Ya ustedes han visto el título. Y también tenemos que dar nuestra más cordial bienvenida a quienes hoy van a ser los protagonistas de este programa. A doña María de la Cruz Díaz Domínguez, concejala de Patrimonio, entre otras áreas, de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de La Laguna. Doña Cruz, bienvenida. También nos acompaña don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Universidad de La Laguna. Podemos calificarlo, si él nos deja, pues de experto también en patrimonio. Lo es. He trabajado. Y don Alberto Darias Príncipe, catedrático de la Universidad de La Laguna, miembro del Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Don Alberto, bienvenido. Gracias, igualmente. En el transcurso del programa escucharemos asimismo las declaraciones de don Ramón Trujillo Carreño, catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, presidente de la Academia Canaria de la Lengua, y de don Francisco Aznar Vallejo, vicepresidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP. También escucharemos a la ciudadanía de la calle opinar sobre el patrimonio de Canarias. Queremos animarles a todos ustedes a que participen, si lo desean, a través del correo electrónico, cuya dirección en este momento tienen en pantalla, al pie de pantalla. Comuníquense con nosotros. También tenemos que recordar pues esas como 3 señas de identidad que definen la personalidad de Canal 8. Canal 8 es un canal cuya línea editorial es pluralista. El capital es 100% tinerfeño, canario, y estamos en audiencia registrados los segundos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, terceros del archipiélago canario entre los canales locales de televisión, ¿no? Es habitual que iniciemos, que arranquemos estos debates con un informe que han elaborado los servicios informativos de Canal 8. No tiene el informe ningún afán de agotar, ni muchísimo menos, ni de profundizar en el tema que se plantea, sino, bueno, pues es un pretexto, una excusa para, de algún modo, abrir el debate. Vamos con ese informe a escucharlo, repito, que han elaborado los servicios informativos de esta casa. El patrimonio histórico canario constituye no solo el depósito, sino el soporte de una identidad atlántica e isleña, en la que se afianza la condición cosmopolita y la vocación universal de la cultura canaria. Un legado que demuestra la sabiduría y el arte de los canarios que nos precedieron y que ofrece las claves para entender el camino que nos condujo a través de los tiempos a nuestra realidad actual, a lo que somos hoy. La Ley 4/1999 de Patrimonio Histórico de Canarias señala que la declaración de bienes de interés cultural será para aquellos integrantes del patrimonio histórico canario que merezcan una singular protección y tutela. El patrimonio cultural de Canarias está constituido por los bienes muebles e inmuebles con valor arqueológico, arquitectónico, artístico, bibliográfico, científico, documental, etnográfico, histórico, industrial, paleontológico o técnico. También forman parte del patrimonio cultural de Canarias los bienes inmateriales relacionados con el conocimiento, saberes, técnicas tradicionales y cualquier otra expresión que proceda de modelos y creencias propias de la vida tradicional de Canarias. Definición precisamente del concepto patrimonio cultural establecido por la UNESCO. En la isla de La Palma se encuentran bajo esta protección los grabados rupestres que demuestran que los aborígenes canarios conocían la escritura en lengua líbica, lo que convierte a las Islas Canarias en el último reducto de las lenguas que se hablaron en el norte de África hasta la conquista árabe del siglo VIII después de Cristo. Entre las fortalezas históricas que defendieron el litoral de La Palma se destaca el Castillo Real de Santa Catalina de Alejandría. Tenerife cuenta con un amplísimo patrimonio natural. El más conocido es el Parque Nacional del Teide, importante muestra de paisaje volcánico con multitud de especies endémicas de la isla, o el Parque Rural de Anaga, un espacio protegido que ofrece una muestra singular de roques y acantilados modelados por la erosión, una rica flora y un refugio de aves marinas.
En lo que a patrimonio histórico se refiere, Tenerife cuenta con la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, declarada por la UNESCO en diciembre de 1999 Patrimonio de la Humanidad, al considerarla como uno de los ejemplos más característicos de estructura urbana que posteriormente se desarrolla en Hispanoamérica. El lenguaje silbado de La Gomera es un puente tendido entre nuestro pasado y nuestro futuro, razones por las que se propone la candidatura ante la UNESCO para la proclamación del silbo gomero como obra inmaterial de la humanidad. Una tradición que merece ser conservada, un tesoro que los gomeros han guardado como el bosque de Garajonay. Por su parte, la Isla del Hierro fue declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera, por sus valores y riquezas únicas en el mundo, por su buen mantenimiento de las tradiciones, el folclore y la artesanía de la isla. El Hierro cuenta con un numeroso patrimonio arqueológico como el Julán, cultural como el poblado de Guinea, eclesiástico y etnográfico. La difusión es uno de los pilares básicos para dar a conocer y hacer accesibles los valores patrimoniales. Es el método más eficaz para propiciar la conservación del legado de bienes culturales y garantizar su transmisión a generaciones futuras. ¿Cuidamos y protegemos nuestro patrimonio? Y lo que es aún más importante, ¿sabemos cuál es nuestro patrimonio? Bien, ante esas últimas preguntas y otras cuestiones que a todos ustedes se les habrán ocurrido en el transcurso de este informe, pues podrán contestar yo diría que con verdadero fundamento, ¿no? Las personas que tenemos aquí en la mesa y también aquellos que han tenido a bien atender la petición de Canal 8 para expresarse en grabación. Bien, pues nada, doña Cruz, adelante, señora concejala de Patrimonio. Háblenos del patrimonio. Bueno, yo te puedo hablar del patrimonio desde el punto de vista de mi responsabilidad, que es de San Cristóbal de la Laguna y concretamente del área de patrimonio. Patrimonio histórico. Exactamente, que en términos generales dentro del municipio pues es muy rico y variado, aunque a veces nos centramos solamente en el casco histórico, que como bien se decía ahí era Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO desde el 99. Y bueno, pues lo que yo tengo que decir al respecto es que efectivamente el concepto de patrimonio es un concepto muy amplio, recoge distinta naturaleza, pero hay una cosa importante y es que es patrimonio todo aquello que se ha transmitido y se ha transmitido porque ha sido querido por las personas, lo han querido conservar y nosotros ahora tenemos una responsabilidad importante sobre ese legado y para poderlo a su vez volver a transmitir a generaciones futuras tenemos que seguir manteniéndolo. Y en el caso de la laguna, pues yo te diría que si hablamos del casco histórico, para poderlo mantener hay que vivirlo. Hay que vivirlo. Y también evitar que se pierda ese patrimonio, porque ha podido ya en parte perderse, probablemente, digo, si hablamos del patrimonio en general, de Tenerife y de Canarias, y de la laguna, por supuesto, ha podido perderse y puede perderse incluso del que actualmente también tenemos, ¿no? Pero bueno, de eso también ustedes profundizarán, ¿no? Don Adrián. Bueno, a mí me interesaba mucho siempre el patrimonio arquitectónico. En otra época, de los años 80, me interesó, tuve que tener responsabilidad sobre todo el patrimonio de Canarias y en todos sus aspectos. Fue director general de Cultura, vamos a recordarlo. Bueno, pero eso fue hace 25 años y sí, hace tanto tiempo que hasta se le ha olvidado a uno, ¿no? Oiga, don Adrián, pero usted tuvo la responsabilidad de la dirección. Sí, la primera responsabilidad y fue bastante importante. Claro, porque aunque usted no tuviera coche oficial en aquel entonces. No, ni tarjeta de crédito tampoco. No, bien. No entonces ustedes estaban en plan más pobre, ¿no? Bueno, era un gobierno socialista que las cosas las hacía bien, ¿no? No es que ahora la hagan mal, pero aquel la hizo bastante bien, ¿no? Bien, sí, así. Bien, ahora mismo me interesa mucho el patrimonio arquitectónico, pero no dejo de contemplar la importancia del patrimonio mueble, la singularísima importancia del patrimonio intangible, que parece que se nos va entre las manos, ¿no? Hay un patrimonio que está heredado, que está estudiado y que no está divulgado. Es decir, yo creo que, bueno, no sé si Alberto lo podrá decir mejor, si está muy estudiado o no, pero está bastante estudiado. Que está heredado, por supuesto, que
que está estudiado, creo que bastante, que está divulgado muy poco. Entonces creo que es difícil que la gente pueda saber hoy en el debate lo que es patrimonio. O sea, habrá quien lo sepa si no hemos tenido la oportunidad de divulgárselo, ¿no? Don Alberto, ahí tiene usted, parece que don Adrián le ha preparado la pelota. Más de esto que yo, ¿no? Obviamente. Le ha preparado la En pelota. absoluto, somos viejos amigos, estamos en el mismo barco porque luchamos por las mismas cosas desde hace mucho tiempo. Y yo no sé si empezar ya con una visión pesimista con respecto al tema que estamos tratando. O sea, y quiero quizás entrar a trapo ya para ir directamente. Para mí es fundamental una serie de elementos básicos en el patrimonio. O sea, el patrimonio que tenemos es un patrimonio que puede ser más rico, menos rico, pero es nuestro patrimonio. Y leyéndome la ley de patrimonio de Canarias, que además estaba oyendo algunos retazos, pues en fin, la introducción es bellísima, dice que son las esencias, las raíces, en fin, en una palabra. Pero yo hago las siguientes preguntas, que podré contestar si me dan tiempo ustedes. Para mí, el patrimonio necesita las siguientes aportaciones. O sea, primero tenemos que saber qué patrimonio tenemos. Y ese patrimonio que necesitamos saber se hace a través del inventariado de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Respondo a cada una de estas cuestiones que voy a ir hablando. Estado en que se encuentra el patrimonio. Bien, mal, regular, en fin. Estudio de ese patrimonio. Conservación de ese patrimonio y divulgación de ese patrimonio. Bien, estoy hablando en todos los aspectos, patrimonio histórico, patrimonio natural, patrimonio intangible. Yo creo que se ha descuidado bastante el patrimonio en Canarias, porque nos hemos fijado en hitos, nos hemos fijado en formas, nos hemos fijado en tradiciones, pero si hacemos un rastreo veremos que hay un problema muy grande. Conocimiento. Quizás el patrimonio que más avanzado esté es el patrimonio mueble, gracias al convenio Iglesia-Estado. Bien, hablo de lo que yo conozco, de lo que he llevado hasta ahora, que son las islas occidentales. La Gomera está hecho, Tenerife hay como unos 2/3 hechos, La Palma se acaba de empezar y se está continuando ahora, o sea que prácticamente yo diría que hay, pues si acaso, un 10% hecho, y el Hierro no se ha hecho, al menos estoy hablando de las fichas que nos entrega el Ministerio y que tiene el Gobierno de Canarias, la Iglesia y demás. Patrimonio inmueble. Bien, se sigue un poco lo que se ha hecho a través de los planes que se han levantado de las ciudades y demás, y bien, no se ha contado por ahora, sino con lo que han hecho los arquitectos, sin contar nunca con un historiador del arte o con un personaje, vamos, con un especialista en bellas artes o con una persona, en fin, que vea, que tenga una visión más amplia de esto. Por lo tanto, es bastante escaso. Hay lugares donde debía haberse anotado más obras de las que hay y dudo mucho que esté completo y que tenga por hacerse. Y en cuanto al patrimonio intangible, por supuesto es algo que todavía hemos empezado con el silbo o con algunas cosas más, pero hay que recopilar cuestiones, hay que recopilar tradiciones, se han hecho, en fin, tenemos el Museo Etnográfico de Tenerife, por supuesto que tiene una buena muestra, pero, en fin, discos donde se recojan voces, tradiciones de juego sí se ha preocupado bastante el gobierno, pero en general tampoco lo veo bastante completo. Y el natural, pues en fin, el pobre está bastante baqueteado, muy baqueteado. En fin, me acuerdo ahora de mi isla, La Gomera, como hace poco, vamos, un mes o algo así, pues sufrió un incendio que la ha dejado absolutamente devastada. Me refiero a que por suerte no entró en el parque. Bien, ¿estado en que se encuentra? Pues en unos casos lo sabemos y en otros no. Pero desde luego necesitamos más posibilidades, más recursos para que su estado sea
Parte del gobierno, los ayuntamientos y los cabildos están, digamos, lo planteo, están respondiendo de una manera consecuente, de una manera responsable a esta protección del patrimonio. Yo diría una respuesta que no quiere ser ambigua, pero tienen buena voluntad. Tienen buena voluntad. Pero por ejemplo, voluntad solo no basta. Efectivamente, pero por ejemplo, me pregunto, ¿se están haciendo bien las restauraciones que se están haciendo, por ejemplo? ¿Se están dando a conocer, o sea, se llevan a cabo las acciones necesarias para que las personas estudien estos edificios, estos bienes muebles, en fin, estos paisajes? Otra cuestión, y vuelvo otra vez, la conservación, que era lo que yo quería hablar también. O sea, a veces me planteo, y no se me asusten por favor, pero son las cosas a las que uno llega, y si no hubiéramos tocado tal edificio, o tal retablo, o tal bosque con esos caminitos perfectamente hechos de piedra y demás, y lo hubiéramos dejado un poco con su estado que tenía en un principio. Divulgación. Divulgación es muy puntual. O sea, La Laguna, por supuesto, tiene una magnífica divulgación, pero, por ejemplo, sé que se está trabajando las ermitas de Fuerteventura, pero en general la divulgación falta. La divulgación falta porque se están cayendo quizás a veces en tópicos. Yo pediría, en principio, que hubiera una política de continuidad. O sea, y vuelvo a repetir, conocimiento, estado en que se encuentra, estudio, conservación y divulgación de todo. Y vamos viendo cómo, según van cambiando los periodos de legislación, pues así vamos dando un quiebro hacia un lado o hacia otro. Y una última cosa, ya para no... si comparamos lo que estamos haciendo aquí con otras comunidades autónomas, que tengo la suerte de conocer, porque hay compañeros en la Dirección General, como puede ser Galicia, como puede ser Madrid, como puede ser Extremadura, vemos que existe esa política donde se sientan unas bases. Y a partir de esas bases, que son fundamentales y que no se hacen ni en un año ni en 4, sino en fin, en un tiempo amplio, a partir de ese momento es cuando ya se empieza realmente a trabajar, pero con unas bases establecidas. Y eso es lo que noto que no tenemos todavía en Canarias. Todavía no se han formalizado esas bases. Me parece a mí que no, es una opinión muy personal, pero creo que... Bien, han pedido la palabra tanto doña Cruz Díaz como don Adrián. Las tendrán en cuanto retornemos al programa, que va a ser enseguida. No se vayan de la pantalla. El patrimonio de Canarias es el título del debate que nos ocupa hoy en Canal 8 y en el programa de Crítica en 8. Un programa que en esta ocasión está protagonizado por don Alberto Darias Príncipe, catedrático de la Universidad de La Laguna, miembro del Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias. También por don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Universidad de La Laguna. Y por doña María Cruz Díaz Domínguez, concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento Lagunero. Hemos tenido una primera parte del debate, ahora vamos a escuchar declaraciones de don Ramón Trujillo Carreño, presidente de la Academia Canaria de la Lengua y catedrático emérito de la Universidad de La Laguna, y de don Francisco Aznar Vallejo, vicepresidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP. Sí que tenemos que decir que la pregunta que se les ha formulado a los dos, como arranque de las entrevistas, ha sido si consideran que el patrimonio de Canarias está correctamente cuidado. Hay una serie de cosas del patrimonio que hay que conservar necesariamente, no solo las que se conservan porque no hacen daño a nadie, como es el silvo gomero o es el teide, ¿no? Que luego sí quiero hacer alguna propuesta sobre cosas que sí que debiera ser patrimonio de la humanidad, además del teide y del silvo, si es que se llega, el silvo gomero, si es que se llega a proponer para proponer no, porque está propuesto, si es que se llega se le llega a dar el en la condecoración, o sea, o el dictamen de patrimonio de la humanidad. La verdad es que no.
Y la verdad es que no, porque la prueba evidente es que casi todo el patrimonio, o gran parte de él, lo hemos perdido. Nos queda una labor importante, que es la de preventivamente saber qué cosas son las que tenemos que intervenir, cuáles tenemos que restaurar, cuáles tenemos que poner en valor. El patrimonio, desafortunadamente, tanto el material como el inmaterial, requiere y necesita de un esfuerzo por parte de todos, por los responsables políticos, pero también por parte de la ciudadanía, porque sin memoria es difícil tener un presente y mucho más difícil practicar o proyectar un futuro. Sí, he pensado en una cosa más del tipo como el Teide, porque el Teide, digamos que el Teide es la gran montaña del occidente canario, y hay otra gran montaña del oriente canario, que además está en litigio por muchas razones, que es la Tindaya, que es una belleza, es una verdadera belleza, y que está amenazada también de obra artística, parece que la quieren vaciar. No entiendo que el arte no está para destruir, sino para crear, ¿no? Yo propondría eso, porque no por el tamaño, porque era mayor que el Teide, ni mucho menos, pero sí por la belleza, no solamente de la calidad de la piedra, sino la belleza de la montaña. La montaña parece esculpida, pues esa sí es una obra de arte de la naturaleza. La declaración de algunos lugares como patrimonio de la humanidad se debe reservar solo para lugares realmente emblemáticos. Con esa consideración se ha intentado desde la UNESCO que algunos sitios que estaban en un serio peligro o que representan un hito muy significativo de lo que es la cultura de toda la humanidad, se respetasen y tuviesen un level para cuidarlos con más intensidad. Pero no es una cosa que se deba dar ni otorgar de manera muy sistemática, entre otras cosas porque eso ha ido haciendo que hoy la cantidad de lugares que son patrimonio de la humanidad, la lista es grandísima, y hace que casi pierda el efecto con el que se puso en marcha ese programa. Hay dos patrimonios que se están conservando porque tampoco son económicamente, digamos, de gran rentabilidad. Por un lado, el silbo gomero, que hemos logrado que se eche a andar los estudios del silbo gomero, que se enseñe en las escuelas y tal, e incluso que se propague seguramente más allá, y yo creo que se conseguirá. Pero hay también, aparte de eso, hay otras cosas digamos, de índole cultural importante, y una que es la más importante y a la que nos dedicamos nosotros, que es la de la lengua. Creo que pocos patrimonios son tan poco conocidos, pese a tener una variedad y una riqueza tan grande como el patrimonio de Canarias. Muy poca gente es consciente de lo que supone el patrimonio, de los elementos patrimoniales, pese a que, ya digo, mucho de ello está perdido. Por ejemplo, la arquitectura tradicional, prácticamente son muy pocos elementos emblemáticos los que nos quedan. De la arquitectura patrimonial rural son muy pocos ejemplos los que todavía podemos visitar. De lo que es el patrimonio, diríamos con mayúscula, el patrimonio de los bienes culturales de las bellas artes, muy arropado en despachos y en lugares oficiales, pero con muy poca presencia para que los ciudadanos lo disfruten y lo hagan suyo. Los canarios hemos vivido muy de espaldas al patrimonio, no nos han educado para respetarlo y para juzgarlo bien, porque hay cosas en nuestro patrimonio que están caducas ya, que no tienen mayor interés, y cosas que van entrando nuevas. Naturalmente Canarias no está en el siglo XVI ni en el siglo XV, ¿no? O sea, que muchas cosas del lenguaje que son antiguas. Creo que no, porque además el patrimonio tiene que ver con algo que es legado y con algo que es pasado y presente. En ese sentido, no sabemos qué es lo que hemos recibido y estamos en muy pocas condiciones para legar a las siguientes generaciones eso que hemos recibido en las mejores condiciones. Los canarios no somos conscientes de qué es patrimonio, y no es simplemente una cuestión de los ciudadanos, es una cuestión de educación, de valorar qué es lo que tenemos, y para eso las instituciones, la escuela en principio y el resto de las instituciones tienen mucho que hacer y mucho que decir. No se trata solo de ponerse el traje de mago, sino saber qué es lo que supone y qué es lo que significa lo que hemos heredado de nuestros mayores y qué es lo que podemos legar a nuestros descendientes. Todo lo que heredamos de nuestros antecesores
en la vida, todo lo que nos ha ido dejando el pueblo del que somos hijos, y ese es el patrimonio. Ese patrimonio pues tiene cosas valiosas, tiene cosas menos valiosas y tiene cosas que ya están caducas o que han desaparecido. Lo que hay que hacer es estudiarlo y conocerlo bien. Y los chicos, los alumnos, pues, en los cursos de su iniciación deben conocer ese patrimonio, el valor de ese patrimonio e incluso la vitalidad que pueda tener todavía o no. Patrimonio es todo eso que hemos recibido de nuestros mayores, que conforman nuestra cultura, que conforman nuestras señas de identidad, que tiene que ver con lo material, pero también con lo inmaterial. El patrimonio tangible y el intangible componen todas las esencias de un pueblo y una cultura. Y con esos bagajes, con esas herramientas, estamos en disposición de seguir progresando y adelantando. Es verdad que cada sociedad lo reconforta, lo reestructura, lo reorganiza en función de sus necesidades, pero eso que hemos recibido tenemos la obligación de alguna manera pasárselo a las generaciones que vienen detrás. Estas han sido las declaraciones, los puntos de vista sobre el patrimonio de Canarias, tanto de don Francisco Aznar Vallejo, vicepresidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP, como de don Ramón Trujillo Carreño, presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Iba a tener la palabra doña Cruz Díaz. Adelante, señora concejala. Bueno, pues yo quería decir al respecto, tanto con los vídeos que se han puesto como con lo que estaba diciendo Alberto, que estoy de acuerdo en algunas cosas y en otras no. Pues diga las que no está de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa visión pesimista y triste y oscura del patrimonio. No, yo estoy de acuerdo con que efectivamente tenemos que educar, ayudar o coeducar o participar en la educación, hay que restaurar, hay que mantener, hay que aportar, porque claro, nosotros tenemos en el patrimonio lo que el legado, ¿no? Pero también tenemos que dejar la huella de las personas que están viviendo en esta época, ¿no? Porque las generaciones posteriores querrán saber también cuál es la señal cultural, patrimonial, que se corresponde con esta época. Estoy de acuerdo contigo en el tema de los recursos, mantener el patrimonio, conservarlo y aportar cosas nuevas cuesta mucho dinero, muchos recursos y desgraciadamente no se cuenta con la sensibilización general de manera que pudiésemos obtener todos los recursos porque los ayuntamientos tienen, por ejemplo, unas competencias en materia de patrimonio y muchas veces nos encontramos solos porque no encontramos el reflejo, ni la ayuda, ni la sensibilización de otras administraciones para colaborar en ese mantenimiento. En eso estoy de acuerdo contigo. Y que se tiene que llevar a cabo una labor de difusión y buena, sí, hay que trabajar más, hay que aunar esfuerzos y toda la gente que está preocupada o todas las instituciones y los agentes que están preocupados por esto trabajar conjuntamente en pro de conservar lo que nos han legado, pero también de dejar de nuestra época la reseña para otras personas que vengan posteriormente. Bien, parece que ya estamos entrando en debate. Están entrando ustedes en debate, es difícil, ¿no? de todas A ver, formas, don Adrián. echarle el diente al debate porque, bueno, son opiniones de unas personas cualificadas, como son el señor Vallejo. Aznar Vallejo es catedrático de Bellas Artes, Ramón Trujillo de Lengua. Bueno, la única esperanza que tengo, aprovechando lo que decía Cruz y que no hay que dramatizar, es que el CICOP, por ejemplo, a la que el señor Aznar representa, y que no lo sabía, tampoco lo representaba, se prodiga bastante poco, se prodiga muy poco en la defensa del patrimonio en Canarias. Es una institución, una ONG que tiene varias parcelas que ocupa en América Latina, América del Norte, Europa, etcétera, pero yo no le conozco acciones en la ciudad de La Laguna donde está, o acciones en La Orotava, o acciones en Santa Cruz. Y lo digo además con el mayor de los respetos. Pero es que él habla del patrimonio pobre, es el que tenemos. Antes lo decía Alberto, antes de empezar a hablar. Si tenemos el que tenemos, no vamos a tener un Goya y un no sé cuánto y un Velázquez
en la catedral no tenemos los pintores que tenemos, y ese patrimonio es el que tenemos que respetar. No podemos tenerlo ahora como al parecer está, y aquí me gustaría que me quitaran la razón, apilado en la catedral, debajo de toda la gran problemática del edificio. Está el patrimonio apilado, las esculturas, los cuadros, los tesoros de la catedral, y esto, sinceramente... ¿Puede repercutir en su conservación? Yo creo que sí, don Alberto lo sabrá mejor porque él es el que ha estado dentro, ¿no? Pero creo Sí, que... ahora te respondo. Si que te parece. puede repercutir, salvo que yo no tengo por qué saber si está apilado o no. Esto me lo ha dicho un señor que fue a hacer una fotografía para un libro que se publicó y me dijo, me quedé horrorizado ver que la obra pictórica que está en la catedral está apilada contra las paredes y la verdad era asombrosa. Yo no había dicho esto nunca hasta ahora, pero quiero decirlo porque estamos hablando de defensa del patrimonio y la verdad me gustaría que, si eso es así, que la Iglesia tomara en consecuencia no solo el edificio, las cúpulas y tal, que al parecer el tema ha quedado resuelto en una conversación de ayer con don Julián en Madrid, sí, ha quedado resuelto o pasado a septiembre. Es decir, ha dicho, en septiembre resolveremos. Muy bien, pero bueno, siempre hay una esperanza, hay un más allá. Pero yo creo que hay una cosa inmediata, que es lo que tenemos a nuestro alrededor, que hay que conservarlo. Y la verdad, el patrimonio... el patrimonio hay que defenderlo de otra forma. A Alberto me gustaría decirle algo que sí me preocupa, porque Alberto habla, y me parece absolutamente lógico, de la necesidad de saber cuál es el patrimonio. O sea, pide que se haga que se hagan los inventarios. Yo tengo que decir que desde el año 83, en que yo tuve aquella responsabilidad, se encargaron inventarios que incluso no se entregaron. Inventarios que costó dinero, inventarios que están por ahí, que alguien los tiene, pero que no repercutieron en la sociedad canaria. Y esto también hay que denunciarlo, hay que decirlo, y que cada uno defienda sus cuestiones, porque claro, estamos siempre ocultando. No, vamos a decirla, esto cuesta mucho, mucho. Es decir, decir estas palabras significa enfrentarte con una parte de la sociedad, pero a mis años ayer no me importa. Si creo que estoy en el deber de decirlo. Y por ejemplo, hubo un obispo, que no voy a decir cuál es, que no quiso que el obispado, que se quemó, se declarara BIC en su momento, cuando yo era director general de Cultura. Lo siento, eso está en el registro, con un escrito en el registro de la Consejería de Cultura. Entonces, claro, si los propietarios del obispado no querían que se declarara BIC y se declaró, por supuesto, pero se quemó y ahora se reconstruye, que es otra de las cuestiones que le iba a decir a Alberto, ¿por qué el edificio no se está restaurando, se está reconstruyendo? Que son dos conceptos totalmente distintos. Y yo me pregunto, y Alberto tendrá también la palabra en contra de la mía, y la acepto la de él, y no digo de la mía, tendrá que determinar si lo que se está haciendo es correcto o incorrecto, porque en toda la legislación, en todos los conceptos de restauración de patrimonio, en todo lo que se hizo, la Carta de Atenas y todas las demás cartas, etcétera, se habla de que no se puede copiar lo que estaba. Es una cosa que es penosa. No debo decirlo, porque el arquitecto del obispado es amigo mío y don Alberto Darias es asesor del obispado. Pero yo me pregunto, Dios mío, ¿por qué estoy tan equivocado? ¿Quién me ha engañado? ¿Quién me ha equivocado? Porque yo estudié Historia del Arte con ellos en la universidad. Bueno, ahí tiene varias cuestiones que le ha planteado con mucho Adrián. gusto, porque además me siento como en mis viejos tiempos, cuando discutíamos, hablábamos, peleábamos como buenos igual, amigos. Sí. Mira, te voy a responder varias cosas. En primer lugar, la catedral. Verdades a medias, me explico. Una parte de los bienes muebles que han sido posible transportarlos se han llevado a la Concepción de La Laguna. Allí están, en fin, conservados, discretamente conservados. O sea, ornamentos, cuadros y demás. Lo que no se ha podido llevar, desgraciadamente, son los retablos. Ahora bien, ¿por qué no se ha podido llevar? Porque ¿quién se lleva el retablo barroco de los Remedios? ¿Cómo te lo cargas o cómo lo desmontas para llevártelo a otro sitio? O sea, en este caso, yo quiero excusar, en cierto modo, y no lo hago, ya digo, porque esté o no esté, que en este momento mi vinculación es únicamente con el obispado, con la Casa del Obispado, pero sí quiero decir que Madrid ha jugado bastante, y lo digo ya por haber asistido a reuniones, ha jugado bastante con el tema de la catedral.
O sea, se ha hecho un proyecto para la catedral, en Madrid dice que sí, después se arrepiente, nos envía un delegado que monta un número que, en fin, que algunas personas creo que conocerán y que se niega a que se lleve a cabo, vuelve a pedir otra inspección, más gastos de dinero, por supuesto no a costa de Madrid, sino a costa ya sea del Cabildo Catedral, ya sea del Gobierno de Canarias, y en una palabra, estamos bailando la yenca con la catedral. Entonces, se lo advertimos a Madrid. En la última reunión que tuvimos, que por lo menos que tuve yo, donde estaba gobernador civil, donde estaba obispo, donde estaba alcaldesa de La Laguna, en fin, deán de la catedral, y se dijo, señores, hay un patrimonio que está corriendo peligro, y es el de los retablos. Hagan ustedes algo. La solución fue dejarlo para hacer un informe que tardaba otro tiempo, que no hay necesidad, porque ya lo había, y se lo encargaron al mismo centro, o sea, al centro Torroja, exactamente. Y ahora pues me acaban de comentar que bueno, que esto en septiembre se verá. Estamos tonteando y estamos jugándonos el tipo. Y yo creo que hay momentos en que hay que dar un carpetazo en la mesa, cuando se puede, cuando se tiene autoridad. Creo que hay personas aquí que tienen, aquí me refiero en las islas, que tienen autoridad para decir, bueno, basta de tomadura de pelo. ¿Qué pasa con la catedral? ¿Estamos dispuestos a seguir esperando el santo advenimiento? ¿O somos capaces de decirle al ministro o al director general, porque quien vino aquí no fue ni siquiera un director general, fue un técnico, que nos enviaron un poco por compasión, o sea, a los canarios que están allá. El ministro no sabe de eso. Bueno, pero... El técnico es que teóricamente... Pero el ministro tiene que asesorarse, o el director general tiene que asesorarse por el técnico. Y si allí estaban personalidades como un obispo, un gobernador y una alcaldesa, lo menos que podía hacer era estar en esto. Bueno, continúo para... Sí. Bien, diferentes inventarios. Este es un problema que me parece del género tonto. Quiero decir, cada ayuntamiento que llega, como quiere presumir de culto, o ayuntamiento, o quien quiera que sea, o entidad, encarga un inventario, pero no se ha preocupado de preguntar si ese inventario está hecho. Entonces se encargan inventarios en la isla de Tenerife para evitar no sé qué, y resulta que se hacen inventarios parciales, porque claro, no se tiene, como hablábamos antes, el dinero suficiente para inventariar. Inventariar es llevar a cabo todas las piezas de interés artístico o de interés histórico, no las más representativas. Y para eso hay que curar una sacristía, sacar casullas viejas, digo viejas, no antiguas, viejas, porque están deshechas, pero son muestrarios. Y hay que coordinarse un poco. Y eso se coordina a través del Gobierno de Canarias con los cabildos y a su vez con los ayuntamientos. Y en cuanto al obispado, tengo que decir lo siguiente, o sea, el obispado no se está reconstruyendo, me explico. El obispado ha quedado, oye, bueno, mi responsabilidad en el obispado son los bienes muebles, eso por la primera parte. Los que no existen. Los que no existen. O sea, no, un poco lograr la recuperación o sea, volver a mueblar el obispado con la dignidad que tenía en su momento. Eso es lo que se intenta hacer. Bien, pero sí he visto los debates, porque asisto a las reuniones, no a todas, porque ya digo, esos son los arquitectos, pero sí he asistido a los debates y he visto los proyectos que se han hecho al respecto. O sea, el obispado ha conservado perfectamente su fachada principal. Bien. Lo que se está reconstituyendo exactamente es las partes nobles, o sea, el entorno del patio y la escalera. A partir de ahí, paredes, tabiques, etcétera, etcétera, no mantienen la reconstrucción anterior, o sea, ni la capilla está donde estaba antes, ni el salón del trono donde estaba antes, ni la sala de espera donde estaba antes, etcétera, etcétera. Entonces, en cierta manera, lo que se está haciendo es recuperando los elementos, ¿cómo te diría yo?, fundamentales del viejo edificio, que es el patio, porque el patio y la escalera, porque la fachada se quedó, permaneció, el resto no. Doña Cruz, continuará luego don Alberto. Doña Cruz, antes de pasar yo le quería también hacer una puntualización a Alberto en el sentido de que en esa reunión de la catedral
donde efectivamente estaba Ana María Oramas como alcaldesa de La Laguna, ella hizo un ofrecimiento junto con don Ricardo Melchor, y fue que a la propiedad, como no podía ser de otra manera, le dijo que si quería, entraba ella y el Cabildo a participar en la restauración. Pero claro, la propiedad no es municipal, no es del Cabildo. No, espera que ahora estoy hablando yo. Entonces se hizo el ofrecimiento en ese momento. Sí. Efectivamente, a lo mejor en ese momento el obispado, yo también lo puedo entender, la Catedral de La Laguna está dentro del plan de catedrales y tuvo que tomar una decisión que es muy difícil de tomar. O sea, yo también entiendo esa postura, pero que lo que quería dejar claro es que en ese momento hubo un ofrecimiento por parte de las instituciones insulares y del ayuntamiento para que se llevara a cabo la restauración de la catedral. Ahora, yo también te digo, vamos a apostar, yo soy optimista por naturaleza, vamos a apostar porque la reunión que han tenido recientemente, de la que estábamos hablando ahora mismo, parece que definitivamente en septiembre sí o sí se va a dar una respuesta. Espero que esta sea ya la definitiva y que no sea necesario sino sencillamente saber lo que hay que hacer, presupuestar y trabajar, porque sigo diciendo lo mismo. Las reuniones son así, los trabajos son así, pero lo importante es el esfuerzo, el trabajo, sacarlo adelante. Don Alberto Darias quiere intervenir, quiere contestar y va a poder hacerlo. Será el primero en hacerlo. No mucho, en cuanto reanudemos el programa va a tener la palabra. También no se preocupe. Estamos en Canal 8, en Crítica en 8, en un programa de debate sobre el patrimonio de Canarias. Nos acompañan, son los protagonistas del debate, don Adrián Alemán de Armas, periodista, profesor emérito de la Universidad de La Laguna, también doña María del Cruz Díaz Domínguez, concejala de Patrimonio Histórico del Ayuntamiento Lagunero, y don Alberto Darias Príncipe, catedrático de la Universidad de La Laguna, miembro del Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias. Hemos tenido el debate, ha tenido dos partes, vamos con la tercera. En la tercera se ha preguntado en la calle, para cada una de las que han sido consultados, para ellos, ¿qué es el patrimonio de Canarias? Vamos a escuchar algunas contestaciones. Yo creo que los edificios antiguos y el Teide. Esas dos cosas. Como patrimonio, lo que está el TEDE, ¿no? Patrimonio de Humanidad, y después toda la arquitectura que sobre todo en esta zona, La Laguna, Santa Cruz, todo eso patrimonio de Canarias. Aquí en La Laguna es donde está el patrimonio cultural más importante. Lo más que me gusta es el TEIDE. Yo creo que la cultura en sí. Probablemente, claro, entre ellos están los edificios, el que tenga una universidad aquí importante, probablemente eso. La Laguna, de luego, para mí es bastante, como sea, puntual para el patrimonio de las islas, por lo menos de Tenerife. El Teide y el Valle. Bien, contestaciones plurales, como siempre ocurre con las preguntas que se plantean. Iba a tener la palabra, la tiene el profesor Alberto Darias. Gracias, Ricardo. Adelante. Bien, yo entiendo a la Iglesia. O sea, la Iglesia se encontraba ante un dilema. O se salía del plan de catedrales y aceptaba la ayuda del Cabildo, y que generosamente le hicieron, estoy yo presente y por supuesto te confirmo lo que tú me dices, o seguía recibiendo la asistencia del Estado. Ellos prefirieron, por esa razón, continuar dentro del plan de catedrales. Pero me hago la pregunta que se hacía Adrián, o sea, y el día que quitemos los paneles y veamos los retablos, ¿cómo estará el pan de oro de ese retablo? ¿Cómo estarán esos dedos de angelitos que se parten con facilidad? ¿Cómo estará la carcoma? ¿Cómo estará la madera con esa humedad? O sea, yo realmente estoy sinceramente aterrado. Y además tengo un caso que he estudiado. En fin, tuve la suerte de poder hurgar en los archivos de la catedral para el libro de la catedral, y cuando se construye de nuevo la catedral en 1905, 1913, aquello fue un desastre.
Fue un desastre porque se repartieron cosas, se perdieron vestiduras, ornamentos, hubieron joyas que desaparecieron. O sea, no es que ahora vayan a desaparecer porque estén en las mismas condiciones, pero indudablemente el patrimonio de la catedral desgraciadamente no será el mismo cuando vuelva a abrirse. Y yo desde aquí pediría, y además es una idea que si hay posibilidad de tener, con la ayuda del Ayuntamiento de La Laguna, ese patrimonio cuidado, incluso mostrarlo. O sea, creo que el Ayuntamiento de La Laguna tiene posiblemente algún lugar, algún sitio donde al mismo tiempo que se deposite ese tesoro artístico, pueda mostrarse al público. Por supuesto, el dueño es la Iglesia y la Iglesia es quien tiene que decidir, pero eso tiene que airearse, tiene que moverse, tiene que de alguna manera salvarse. Y una indicación nada más, creo que estamos corriendo el riesgo de centrarnos solamente en La Laguna, y Canarias tiene más partes. Bien. Pues seguramente, pero es que yo también soy la concejal del Ayuntamiento de La Laguna, y además también en la entrevista que hacían a la gente de la calle, pues mucha gente reconoció que La Laguna es patrimonio, o sea que no nos estamos desviando mucho del tema. Una cosa que quería comentar yo, y esto lo había comentado antes Adrián, y es que el SICOP sí que ha estado últimamente colaborando con nosotros, ha colaborado en una labor muy importante que ha sido la restauración de todas las pinturas que estaban en el Teatro Leal. El Ayuntamiento, a través de un convenio con el SICOP, se ha llevado a cabo, a su vez, también con la Universidad Politécnica de Valencia, se ha llevado a cabo el trabajo de restauración tanto de lo que es las pinturas del techo del teatro como todas las pinturas que estaban en la zona de los palcos, y últimamente se han rescatado otras dos que no estaban en el teatro sino en manos de un particular y están en Valencia restaurándose para que una vez esté finalizado se coloquen justamente en la entrada. O sea que en este sentido últimamente se está trabajando también en este tema. Y desde aquí también me gustaría mandarle un recuerdo a Matrán, que en estos momentos pues está un poco delicado de salud y espero que se mejore prontamente. Muy bien, esto sí. Por supuesto lo de Matrán. Pero no olvidemos que el Teatro Leal tiene un par de obras que nos tiene preocupados a los que hemos trabajado patrimonio, que son una salida de ascensor y unas cosas que están compitiendo con la arquitectura de principios de siglo, que es cuando se hace el Teatro Leal. Y no es que nos opongamos a que los edificios históricos se modifiquen, Dios nos libre. La señora que vive en una casa vieja necesita que tenga un cuarto de baño y una cocina, y arreglar el patio, arreglar las cubiertas y poner la instalación eléctrica empotrada. Pero sí es verdad que lo del SICOP, yo lo decía, porque llevan muchos años ya en La Laguna trabajando y francamente, y que Miguel Ángel Fernández Matrán, del cual hemos nombrado, y que perdone, que no sé, porque si él llega a estar aquí, yo se lo hubiera dicho hoy, es el arquitecto técnico que lleva las obras del Teatro Leal, con lo cual, pues está coparticipando con el Ayuntamiento en esto, ¿no? Yo le diría a Alberto, y además él lo sabe, que la Catedral de La Laguna no es la Catedral de León ni la Catedral de Santiago. Y él tiene un libro espléndido, que es el libro de la Catedral, en el cual yo he bebido un montón, donde me encontré una iglesia de los Remedios que me pregunté, ¿por qué tiraron estas columnas? Porque la cubierta estaba mal, como todas las cubiertas en la arquitectura de Canarias, una arquitectura que según él mismo me ha explicado tenía 5 naves, etcétera, etcétera, etcétera. La cubierta estaba mal, pero las columnas estaban espléndidas. El señor Rodrigo Villabriga o el señor Mariano Stanga, tanto monta tanto, porque entre los dos trabajaron en el proyecto, uno era ingeniero y otro arquitecto, les dio por tirar las columnas. Unas columnas de piedra espléndidas, hicieron columnas de cemento. La Catedral de La Laguna es una catedral de hormigón armado, es un gótico hormigón, un edificio del gótico de hormigón armado. Bien, no es comparable con la de Santiago para estar en el plan de catedrales. Sí como catedral, pero no como edificio, a mi modo de ver. Y lo digo con el sumo respeto, porque el edificio importante era el que Alberto estudió, precisamente, ese era un edificio de altísima categoría, ¿no? Sí. Yo solamente quería hacer una puntualización también en relación con el patrimonio de La Laguna, y es que la declaración de patrimonio de La Laguna por la UNESCO se corresponde al trazado
no se habla de los edificios, sino es el trazado que tiene, que se ha transmitido de generación en generación y además que no o sea, que no está fortificado y que se exporta luego a América. Quería hacer esa puntualización. Bien, gracias. Profesor Darias, antes hablaba de amplitud un poquito más, Sí. aparte de lo que se ha dicho de la... Sí. Bien, yo miro ahora un poco al futuro y me encuentro ante un problema. O sea, yo soy, por suerte, digo por suerte porque es una asignatura realmente bella, de legislación y patrimonio histórico. Y tengo todos los años a 30 personas, a 30 muchachos, a los que se les va enseñando, se les va indicando, se les va diciendo y demás. Y son 30 parados. Y sin embargo, Canarias no puede permitirse el lujo de tener a todos estos especialistas que han salido conmigo, que han hecho declaraciones de BIC para saber cómo se hacen, que han hecho inventarios para saber cómo se hacen, que en fin, que se conocen las cartas Atenas porque se las tienen que estudiar, bueno, cartas Atenas de Venecia, de Florencia, todas y tal. Entonces, yo pediría algo, y es que las entidades, no solo públicas y oficiales, sino incluso las fundaciones, entidades privadas, en fin, echaran mano de este personal, porque es que no nos podemos permitir el lujo de tener estar dando palos de ciego, mientras hay un personal especializado como son estas personas que se conocen el tema. Entonces, yo encuentro que en fin, hay lugares, hay rincones, vamos a no mencionar porque me parece muy mal gusto, pero que se funciona un poco por inercia, o sea, pero vete a preguntarle, pues en fin, a un señor que está llevando a cabo una gestión sobre patrimonio, sobre cartas de la UNESCO o de ICOMOS. En fin, para mí en este aspecto La Laguna, y incido en ella, es un ayuntamiento modélico en cuanto a estructuración de su departamento de patrimonio. O sea, es lo que quiero aclarar. Pero hay otras muchas entidades que, en fin, necesitan personal y que no sé si es por cuestiones de dinero, por cuestiones de contratación, por cuestiones de tipo administrativo, está despreciando en el sentido, está desoyendo la posibilidad de tener auténticos técnicos que conocen y que entienden de esta materia. Entonces, ¿qué relación hay entre este patrimonio que se abandona o que en muchos sitios está abandonado y estas personas que no tienen trabajo para llevarlo a cabo? Bien, se nos ha ido el tiempo. Solo queda para una última intervención de cada uno de ustedes, en la cual yo voy a rogar que, como han hecho hasta ahora, pues pensar, de no dejarse nada en el tintero, de aquello fundamental que en relación con el patrimonio de Canarias hoy pensaban ustedes transmitirle a la ciudadanía, ¿no? Tenemos aquí personas que tienen autoridad en la materia y queremos aprovechar el que esas personas con autoridad en la materia se comuniquen con el resto de la ciudadanía y que le transmitan pues aquellos mensajes que hoy en aras de la conservación, del enriquecimiento, del cuidado, de la divulgación de ese patrimonio, pues conviene realizar. Bien, última intervención de doña María de la Cruz Díaz Domínguez. Adelante. Bueno, yo lo que quería comentar es que de cara al futuro, como estaba diciendo Alberto, yo soy optimista. Creo que tenemos que seguir trabajando en la misma línea, siempre por supuesto mejorando, esforzándonos, con una planificación, como es en el caso de La Laguna, que contamos con un plan especial de protección del casco histórico, para mi gusto importante, porque da una visión integral y desarrolla distintos aspectos, por no decir todo, de lo que supone o configura el casco histórico, desde lo que son el tratamiento, el asesoramiento y las fichas que hay de cada uno de los inmuebles que configuran el casco, como también todos los aspectos de los espacios públicos, de la conservación de nuestra flora, que es muy importante también dentro del casco histórico, y también animar a los vecinos y vecinas de San Cristóbal de la Laguna a mantener el casco histórico, y para eso está el ayuntamiento, para colaborar y ayudarlos en esa labor tan difícil y también, como decía Alberto, cara, y en ese sentido nosotros estamos apostando por ayudarlos con las subvenciones.
Muy bien, muchas gracias, señora Díaz Domínguez. Profesor Adrián Alemán. Bueno, yo quisiera estar totalmente de acuerdo con Alberto en lo que él decía, que no estamos hablando solo de la laguna, que la gente haga extrapolación de sus poblaciones y aplique lo que hemos dicho, con todo el respeto, en defensa del patrimonio de todos los cascos históricos, de todas las zonas históricas. Decir dos cuestiones. La laguna, como ciudad no fortificada, es porque en el 16 no se fortificaban las poblaciones. Y lo del trazado es una entelequia, ¿no? Si la laguna es patrimonio, porque se lo ha conquistado manteniendo siglo tras siglo una larga historia de la arquitectura. El profesor Darias ha hecho un trabajo magnífico sobre la arquitectura modernista en eclecticismo y modernismo en Canarias, pero concretamente ha tocado la laguna. Y por último decirle también a Alberto, tengo una solución para ese equipo de trabajo fantástico. Hoy he leído en la prensa que la Policía Autonómica Canaria no va a empezar a funcionar hasta dentro de 2 años. Como iba a empezar a funcionar inmediatamente, habrá un dinero presupuestado para eso. Bueno, pues jugando un poco y haciendo un poco de humor en esta reunión tan importante que hemos tenido esta tarde, tan seria y tan dramática, decir que se invierta dinero en la policía cultural, que es la policía que hace falta para levantar, conservar y mantener todo ese patrimonio. Sin duda, es decir, la mayor cultura, evidentemente nos evitaría muchas policías. Y yo pienso que en el futuro hay que tender a eso, los pueblos tienden a eso. Lo sabe muy bien el profesor Adrián Alemán. Las sociedades, los pueblos, cuanto más cultos son, menos policías precisan, porque saben hacer un buen uso de la libertad, ¿no? Bien, profesor Alberto Darias. Bueno, por supuesto, decirle que, en fin, que estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros, que, en fin, tienen mucho que decirme y además que tenemos mucho que hablar, mucho más. Pero voy a ser quizás un poco, hoy estoy yo un poco picajoso, combativo. Oiga, pues dese usted gusto, no se preocupe. No, yo le diría, dirigiéndome al gobierno de Canarias, y no quiero andar con ambigüedades, que sea consecuente con la ley de patrimonio. La ley de patrimonio tiene una serie de cuestiones que están todavía por hacer. Pongo un ejemplo nada más. Después de esa maravillosa introducción dice: toda una serie de bienes representativos de nuestra cultura, ya sean bienes intangibles como bienes históricos y demás, deben conservarse en un edificio expresamente para ello. O sea, nuestros bienes se dispersan, nuestros bienes desaparecen, se venden, salen, y aquí no pasa prácticamente nada. ¿Dónde está ese edificio? O sea, que no se reforme la ley de patrimonio, se han reunido cabildos, entidades para reformar la ley. Cumplan la ley primero y después refórmenla en las partes que tengan que reformar. No se habla de patrimonio arqueológico industrial. En fin, no se tratan muchísimas cosas. Y yo creo que esto ocurre, y vuelvo otra vez al principio, porque faltan unas líneas maestras. O sea, el Gobierno de Canarias cumpla la ley y marque las líneas maestras sobre las que esta dirección general, la próxima y la siguiente, sigue marchando por el mismo camino. Sí, es muy fácil. Oiga, profesor Darias, una preguntita, una duda periodística, usted me va a permitir. Usted es miembro del Consejo de Patrimonio del Gobierno de Canarias, sí, es decir, es miembro del Consejo. ¿Qué pasa? ¿Que el Ejecutivo últimamente no está por la labor de animar a su Consejo? No, no es eso. O sea, yo soy novato. Todavía, o sea, se me ha nombrado, a la primera reunión no pude asistir, pero tengo que asistir a una que me parece que hay en junio. Pero a mí hay una cosa que me preocupa bastante, como le preocupa a todos nosotros, pero en fin, es el caso mío, me lo explico. Y es que se me eche la culpa dentro de X años, de que mi responsabilidad, no cumplí con mi responsabilidad. O sea, mi responsabilidad es decirle, puesto que ahora puedo, al Gobierno de Canarias, ustedes tienen que hacer esto. Y si me callo, entonces, en fin, la responsabilidad es mía. La verdad que es un poco arriesgado. Y mira, eso estabas tú, o eso te pasó a ti, o eso... No, no me gustaría. Es egoísmo, lo reconozco.
pero hay que decir las verdades y hay que, en fin, para eso estamos los técnicos del Consejo. Pero lo digo también, y lo digo a diario, y me cuesta bastante, pero estoy contento con mi labor porque me puedo morir tranquilo. Efectivamente. Alberto, no teme que le puedan quitar el cargo, este carrito. No me pagan. No, pero usted sabe que los cargos que no se retribuyen, generalmente, que eso también dentro de lo que es la cultura cívica, tendría que profundizarse más. Esos cargos que no se cotizan económicamente, en las sociedades maduras son los cargos de mayor categoría, claro. Pero ya cobramos por la universidad, la administración le paga y a mí también por emérito. ¿Qué más podemos? Más dinero todavía. No hay dinero. No hay dinero. Y que lo aprenda el Parlamento que no hay dinero, porque para que se bajen los sueldos. Que hace falta que se los acaban de subir. Me parece, ese es otro debate. Bueno, hablamos del otro día. Sería otro debate y sería probablemente un debate muy interesante relacionándolo con la necesidad de mantener, de enriquecer ese patrimonio, siempre en plan positivo, pero siempre con la responsabilidad que aquí se ha manifestado, con la necesidad de responsabilidad de todas aquellas personas que en estos momentos ocupan determinados cargos, que son cargas para ellos, ¿no?, puesto que no los hacen ricos, pero que sí les permite el corresponder a la sociedad de nuestros días, de la que ellos son destacados miembros, digo corresponder y actuar con responsabilidad. Muchas gracias a los tres que han intervenido en este debate, que han sido los protagonistas, en nombre de Canal 8. También gracias a los profesores Trujillo Carreño y Aznar Vallejo, presidente de la Academia Canaria de la Lengua y vicepresidente del Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP, respectivamente, y a cuantos en la calle pues han opinado sobre el patrimonio. Muchas gracias y les invitamos a que, o quería invitarles a que participen, no dejen de hacerlo si así lo desean, a través del correo electrónico. Tienen la dirección en este momento en pantalla, pueden tomar nota y comunicarse con nosotros. Y desearles, como siempre, lo mejor. Desearles lo mejor es que traten de ser felices en la medida de lo posible. Canarias, el archipiélago, Tenerife, La Laguna, estamos, no son territorios, no son realidades de escaso patrimonio. Hay un gran patrimonio, tienen un gran patrimonio, las islas tienen un gran patrimonio, tenemos un gran patrimonio. Y generalmente ese patrimonio también empieza por la personalidad de muchos de los que nos han precedido y sus tareas, sus quehaceres, que también forman parte o formarían parte de otros debates. Bien, pues que sean felices en la medida de lo posible, siempre con el recuerdo agradecido a todos cuantos a través de la historia pues han aportado su granito de arena. Muchas gracias.